Bereshit, al principio. La Biblia comienza con una palabra, Bereshit. En hebreo, esa palabra es el título del libro. Durante siglos ha evocado la imagen de un jardín perfecto, un paraíso perdido, un comienzo absoluto. Adán y Eva, la serpiente que habla, el árbol prohibido, un diluvio que borró la humanidad, una torre que quería tocar el cielo. Estas son las historias más famosas del mundo, transmitidas durante milenios. ¿De dónde vienen estas historias? ¿Son originales de la Biblia? ¿Las escribió Moisés en el desierto del Sinaí, como dice la tradición? La arqueología y la historia tienen una respuesta muy diferente. En 1872, un arqueólogo inglés llamado George Smith descifró una tablilla en las ruinas de Nínive. Lo que leyó lo dejó atónito. Era una historia de un diluvio muy anterior a la Biblia. A partir de ese momento todo cambió. Los arqueólogos comenzaron a desenterrar las bibliotecas de Asiria y de Babilonia y encontraron más y más paralelos. El Edén, el diluvio, la Torre de Babel, todo tenía raíces mesopotámicas. Hoy vamos a viajar al verdadero origen del Génesis, a Sumeria, a Babilonia, al corazón de Mesopotamia. Para entender el Génesis, primero tenemos que entender quién lo escribió, y cuándo, y por qué. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza. En hebreo la primera palabra es Bereshit. Los judíos llamaban así al libro, pero cuando los judíos de Alejandría tradujeron la Biblia al griego en el siglo III a.C., lo llamaron Génesis, origen o creación. La tradición dice que Moisés escribió el Génesis. Moisés, el liberador de Egipto, el que recibió la ley en el Sinaí. Durante siglos, judíos y cristianos lo dieron por hecho. Pero ya en la Edad Media, rabinos como Abraham Ibn Ezra señalaron algo extraño. El texto describe la muerte de Moisés. ¿Cómo pudo escribir su propio final? También menciona ciudades que no existen en su época. Algo no cuadraba. En el siglo XIX, los especialistas desarrollaron la hipótesis documentaria. Propusieron que el Génesis se compone de al menos 3 fuentes principales, mezcladas a lo largo del tiempo. Las llamaron J, E y P. J, la fuente ya vista, es del reino de Judá, en el sur. Usa el nombre personal de Dios, Yahvé. Es narrativa, vívida y casi antropomórfica. E, la fuente eloísta, es del reino de Israel, en el norte. Usa Elohim, el término plural. Es más formal, más distante. Y la P, la fuente sacerdotal, es la más tardía. Data del exilio en Babilonia o periodo posterior. Está llena de genealogías, fechas y rituales. Cuando el reino del norte cayó ante Asiria en el 722 a.C., muchos de sus textos y tradiciones emigraron al sur. Los sacerdotes de Judá incorporaron la fuente E en su propia tradición J. Y luego, durante el exilio en Babilonia, añadieron la capa sacerdotal. Ahora bien, los especialistas actuales han refinado mucho esa teoría. Ya no creemos que J, E y P fueran documentos independientes y completos. Más bien,
El texto fue editado por múltiples manos durante siglos, pero la idea central sigue siendo válida. El Génesis es una obra colectiva, no la pluma de un solo hombre. Como dice la Oxford Biography en su revisión en 2023, la impronta del pensamiento mítico y la literatura de Mesopotamia en la historia primitiva del Génesis es difícil de exagerar. Los autores bíblicos no podían ignorar las versiones mesopotámicas del origen del mundo. Tenían que dialogar con ella. No se limitaron a copiar, transformaron, invirtieron, subvirtieron. Donde los babilonios tenían muchos dioses, ellos solo tenían uno. Donde los dioses creaban con violencia, Yahvé creaba con la palabra. Y el mejor ejemplo de esto es el jardín del Edén. Génesis 2.8. Plantó luego Yahvé, Dios, un jardín en Edén, al oriente de Canaán, el país de los autores. ¿Qué hay allí? La respuesta la da el propio texto. En el versículo 10 se describe un río que se divide en 4 brazos. 2 de ellos son el Tigris y el Éufrates, ríos que todos conocemos. Ríos que están en Mesopotamia, en la Irak actual. El Tigris y el Éufrates, 2 ríos que han sido testigos de 10.000 años de civilización, para los autores bíblicos eran puntos de referencia inconfundibles. Pero entonces, ¿qué hacemos con los otros 2 ríos? El Pisón rodea toda la tierra de Ébila, donde hay oro. El Gihón rodea toda la tierra de Cus. Durante siglos, los lectores han intentado identificarlos con el Indo y con el Nilo, pero ninguna de estas indicaciones funciona geográficamente. ¿Cómo se escribió el Génesis? El Tigris y el Éufrates ya se unían en un solo río, el Chat al-Harab, antes de desembocar en el Golfo Pérsico. El autor, al remontar la corriente desde el mar, veía como una sola boca se dividía en 2. Y luego, quizás, se dividía en canales hoy desaparecidos. El Pisón y el Gihón podrían ser brazos del Tigris y del Éufrates que ya no existen. Esta confluencia estaba en Sumeria. Sumeria, la tierra de las primeras ciudades, de la escritura, de los figurats, la primera civilización de la historia, al menos en esta parte del mundo. Y en sumerio, la lengua de los que fundaron las primeras ciudades, Edén significa llanura. Los sumerios llamaban así a su país, la llanura entre los ríos. El jardín del Edén era literalmente la llanura de Sumeria. Los sumerios tenían listas de reyes que vivieron antes del diluvio, reyes que reinaron durante decenas de miles de años. Era propaganda política. Cuanto más antiguo era el rey, más legítimo era su poder. Los autores bíblicos tomaron esa idea y la transformaron. En lugar de reyes que reinaban 65.000 años, los patriarcas del Génesis viven 900. Sigue siendo una exageración, claro, pero es una versión racionalizada del mito. Es como si los autores bíblicos estuvieran diciendo: vosotros tenéis reyes que vivieron miles de años, nosotros también, pero los nuestros son más creíbles. Tiene sentido si pensamos en quiénes eran los autores finales del Génesis. Eran sacerdotes exiliados en Babilonia. Habían perdido su tierra, su templo y su libertad. Miraban atrás y veían la grandeza de Sumeria, una civilización que había florecido miles de años antes, como un paraíso que para ellos también habían perdido.
El Edén no era un lugar místico en un lugar imposible, era la llanura de Sumeria, un lugar real, un lugar que los judíos exiliados conocían bien, porque vivían a pocos cientos de kilómetros de allí. Pero si el jardín era sumerio y los ríos eran el Tigris y el Éufrates y los patriarcas eran versiones transformadas de los reyes antediluvianos, ¿qué pasaba con la serpiente, con el pecado y con Satán? La respuesta nos lleva a Persia, a una religión que influyó profundamente en el judaísmo durante el exilio. Hablamos del zoroastrismo. Génesis 3. Pero la serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo, una serpiente que habla, que tienta, que provoca la caída de la humanidad. Para millones de personas esta serpiente es el diablo, Satán en persona, el enemigo de Dios, el tentador. Pero esta interpretación no está en el texto original del Génesis. Para entender cómo la serpiente se convirtió en el diablo, tenemos que viajar en el tiempo, desde el exilio en Babilonia, pasando por el dominio persa, hasta los primeros siglos del cristianismo. Vamos a decirlo claramente, porque es una de las confusiones más extendidas. En el texto hebreo del Génesis, la serpiente no es el diablo, no se la identifica con Satán. Esta identificación es posterior, mucho posterior. La palabra hebrea Satán significa adversario, acusador. Es un título que no un nombre propio. En el libro de Job, el texto más antiguo que menciona a Satán, es un miembro de la corte celestial, un fiscal, un abogado acusador, pero actúa con permiso de Dios. En Job, Satán no es un demonio rebelde, no lidera el ejército de la oscuridad. Es simplemente un ángel que tiene un trabajo específico, poner a prueba a los hombres. La idea de un príncipe del mal, de un enemigo de Dios, que lidera las fuerzas oscuras, llegó siglos después. Vino con los persas, con el zoroastrismo, la religión del imperio persa que dominó el cercano oriente después de Babilonia. El zoroastrismo enseña que el universo es un campo de batalla entre dos principios opuestos. Azura Magda, el dios bueno, la luz, y Angra Mainyu, el espíritu maligno, la oscuridad, dos poderes casi iguales, luchando eternamente. Los hebreos vivieron bajo el dominio persa durante 2 siglos, absorbieron esta idea del dualismo, pero con un giro crucial. En el judaísmo Satán no es independiente de Dios, sigue siendo una criatura, un ángel caído, pero siempre bajo control divino. No fue hasta los siglos I y II de nuestra era, con el cristianismo primitivo, que la serpiente del Edén empezó a identificarse con Satán. El Apocalipsis de Juan es el primer texto que hace explícita esta identificación. La serpiente antigua es el diablo y Satanás. Eso es Apocalipsis, escrito en el año 90-95 de nuestra era, más de 1000 años después de que se compusiera el relato del Génesis. Y el pecado original tampoco está. En el Antiguo Testamento, la desobediencia de Adán y Eva trae consecuencias concretas: el trabajo duro, el dolor del parto, la muerte. La doctrina del pecado original es esencialmente cristiana. Fue desarrollada por Pablo de Tarso en el siglo I basándose en su interpretación de la carta de los romanos. No está en el Génesis ni en el judaísmo. Así que recapitulemos. En el capítulo original del Génesis, la serpiente es solo un animal astuto. Satán es un acusador celestial, no un demonio. Y el pecado original es una doctrina cristiana posterior. Pero la serpiente no es la única conexión entre el Génesis y las leyendas de Mesopotamia. Hay otra historia, aún más famosa, que los judíos conocían muy bien.
En 1872, un arqueólogo inglés llamado George Smith trabajaba descifrando las tablillas de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive. Era un trabajo minucioso, lento, que requería años de paciencia. Un día Smith tradujo una tablilla que lo dejó asombrado. Era la historia de un diluvio enviado por los dioses. Un hombre llamado Unapistín construye un arca, sube a su familia y a los animales, suelta una paloma, luego un cuervo, y al final el arca se posa sobre una montaña. Las similitudes son asombrosas. El arca de Ursnasupin tiene dimensiones proporcionalmente similares a las de Noé. El héroe envía aves para comprobar si las aguas han bajado, y al final ofrece un sacrificio que los dioses olfatean. La estructura narrativa es prácticamente idéntica. La diferencia principal está en la teología. En Gilgamesh, los dioses son varios y discuten entre sí. Envían el diluvio por capricho, casi por aburrimiento. En la Biblia es un solo Dios y el diluvio no es un capricho, es un castigo por la maldad humana. En realidad, los especialistas actuales creen que la fuente más cercana al relato bíblico no es Gilgamesh, sino otro poemacario llamado Atrahasis. En él, los dioses envían el diluvio porque los humanos hacen demasiado ruido y no los dejan dormir. La Biblia eleva el motivo, no es ruido, es violencia, no es capricho, es justicia. ¿Hubo un diluvio histórico? Es decir, ¿hubo una inundación real que sirviera de inspiración para estos mitos? La respuesta de los arqueólogos es que probablemente sí, pero que no fue universal. En la década de 1920, el arqueólogo inglés Leonard Woolley excavó en Ur, la ciudad de Abraham, y encontró una capa de barro de 3 metros de espesor, sin restos de viviendas, datada hacia el 3000 a.C., una gran inundación local causada por una crecida catastrófica del Éufrates, quizás combinada con una tormenta. Woolley se emocionó, creyó haber encontrado el diluvio de Noé, pero pronto se dio cuenta de que era una inundación local, no universal. Las ciudades de la región no mostraban esa capa de limo. Era una catástrofe regional, no global. Pero en la memoria de los sumerios esta catástrofe creció, se transmitió de generación en generación y cada vez se hizo más grande. Se convirtió en un mito, y ese mito, 1000 años después, llegó a oído de los judíos exiliados en Babilonia. Y el monte de Ararat. Génesis 8.4 dice que el arca se asentó sobre los montes de Ararat. No dice el monte de Ararat. Ararat era un reino, Urartu, en la actual Armenia Oriental, una región montañosa al norte de Mesopotamia. Para los autores bíblicos, Urartu era el lugar más alto que conocían en esa dirección. Si el arca flotó durante meses y las aguas bajaron, lo lógico era que acabara en las montañas del norte, y las montañas más altas que conocían estaban allí. La tradición de que el arca se posó en una cumbre específica, el monte Ararat que hoy vemos en los mapas de Turquía, es medieval. Los cruzados la popularizaron en el siglo XI. El texto original no dice eso. El diluvio de Noé no es una invención original de la Biblia. Es una versión transformada de leyendas mesopotámicas mucho más antiguas. Los hebreos las conocieron durante el exilio en Babilonia. Las adaptaron a su propia teología y las hicieron suyas. Y lo mismo ocurre con otra historia famosa del Génesis. Una que explica por qué hay tantas lenguas en el mundo. Una que está ligada a una construcción muy concreta que los hebreos exiliados veían todos los días. Y dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Es la torre de Babel,
una de las historias más famosas de la Biblia, pero no es una torre cualquiera, es un zigurat. Los zigurat eran enormes templos escalonados, con rampas exteriores que coronaban las ciudades de Mesopotamia. Eran la morada de los dioses, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. El más famoso estaba en Babilonia, se llamaba Etemenanki, que en sumerio significa casa del fundamento, del cielo y la tierra. Medía unos 91 metros de altura. Era el edificio más alto de la región en su época. Los judíos exiliados lo vieron en construcción, porque fue Nabucodonosor II, el mismo rey que destruyó Jerusalén en el 586 a.C., quien lo terminó. Y en su imaginación, ese coloso de ladrillos simbolizaba la soberbia de Babilonia. En 2003, los arqueólogos descubrieron la estela de la Torre de Babel, una representación de piedra negra de Etemenanki, fechada en la época de Nabucodonosor II. Es la imagen más antigua que tenemos del zigurat que inspiró el relato bíblico. El nombre original de la ciudad era Bab-Ilú, que significaba puerta de Dios, pero el autor hebreo hace un juego de palabras. Lo llama Babel, que significa, como el verbo baral, confundir, porque allí, dice, confundió Yahvé la lengua de toda la tierra. La torre no llegaba al cielo, claro, pero era impresionante. No tocaba las nubes y las lenguas no se confundían mágicamente en un solo día, pero el mito resume una realidad histórica. Babilonia era el centro de un imperio multilingüe. En sus calles se hablaban docenas de lenguas: acadio, arameo, persa, elamita y muchas más. Para un pueblo deportado, obligado a vivir con extranjeros, esta diversidad lingüística era una maldición, no una riqueza. Imagina ser llevado cautivo a una ciudad que no entiendes a nadie. Para los judíos exiliados, la diversidad de lenguas era un símbolo de su desposesión. Así que la Torre de Babel no es solo una historia sobre el orgullo humano, es un comentario teológico sobre el exilio. Es la explicación de por qué los hebreos se encontraban en Babilonia, rodeados de lenguas extrañas, lejos de su tierra. Los sacerdotes que escribieron el Génesis no estaban haciendo arqueología, estaban haciendo teología. Usaban las estructuras que veían alrededor, los figurat, las inscripciones, las lenguas, para explicar su propia situación. Y al hacerlo, crearon una historia que ha perdurado durante milenios. Una historia que no trata solo de una torre, trata de la condición humana, del orgullo, del castigo, de la dispersión. Pero hay un último matiz, quizá el más importante. Los autores bíblicos no eran simples copistas, no tomaron las leyendas mesopotámicas y las tradujeron al hebreo sin más, las transformaron y las invirtieron. Donde los dioses babilonios creaban con violencia, matando a Tiamat y partiendo su cuerpo en dos, el Dios de Israel creaba con la palabra. Donde los dioses enviaban el diluvio por capricho, el Dios de Israel lo enviaba por justicia. Donde los figurats eran escaleras hacia dioses caprichosos, la Torre de Babel era un monumento al orgullo humano. Es apropiación subversiva, y eso es lo que hace el Génesis una obra original, no un plagio. Los autores bíblicos no estaban interesados en preservar mitos en Mesopotamia. El Génesis no es un libro de ciencia,
No es un libro de historia en el sentido moderno, no es un reportaje.